sea, Shangri-La nace con el pie derecho porque en esa época mis tíos que tenían la posada del Capitán Lafitte hicieron una alianza con el señor Arnold Bilgor. Arnold es para mí, aparte de ser una gran persona, que fue una gran persona, eh, pues es para mí de los precursores, o sea, yo diría hasta el que inventó el glamping de alguna manera. Eh, Porque en esa época nadie hablaba de ecoturismo, nadie hablaba de glampings, ni de campings, ni de nada de esto, y él creó un concepto que funcionó muy bien por muchísimos años, que se llamaba Kailum. Entonces Kailum estaba a un lado de la posada de Capitán Lafitte. Entonces ellos se unieron y como Arnold, en esa época no había internet, no había teléfonos, no había nada, o sea, nosotros casi por señales de humo nos llegaban las reservaciones. Entonces Arnold, que él vivía en Colorado, en Evergreen, arma una oficina y entonces era la oficina con un número 800 y él comienza a mover el mercado americano. Y así es como nace. Tanto Capitán Lafitte se benefició de esto, Kailum obviamente, y en su momento Shangri-La. Entonces se creó un grupo que se llamaba The Turquoise Reef Group, que era precisamente estos tres hoteles con Arnold y la oficina en Estados Unidos. Entonces funcionó muy bien, muy bien. Eso fue así es como se arranca, puro turismo americano, directo. No venían de ninguna agencia, de ningún nadie. Yo llego a Playa del Carmen en el año 1994. Conocí a William, mi esposo, estudiando en Suiza, hotelería, y con él pues me regresé a Playa. Ahí trabajé varios años en Shangri-La, en la recepción, con Pedro, con William, con Sliman, con Jack. Como llegaron muchos americanos de una agencia que se llamaba Turquoise Reef Group, de los Estados Unidos, y que vinieron a Shangri-La, a Capitán Lafitte en esta época, Kailum. Esos americanos no tenían como un representante, o sea, vinieron, pero nunca tenían un guía o alguien que les organizaba sus viajes a, no sé, a Chichén o donde sea, ¿no? Donde querían ir. Entonces, ahí nació la necesidad de tener una agencia receptivo para estos turistas. Claro. Y de ahí nace Turquoise Reef Travel. Poco a poco, como el destino empezó a convertirse, empezó a hacer ruido en el mundo, se empezaron a acercar. Me acuerdo que se acercó Voyageur a Mexique, que ahora se llama Carrefour a Mexique. No, se llamaba Carrefour a Mexique, que ahora se llama Voyageur a Mexique. O se llama Voyageur, y tienen Mexique, y tienen Tailandia, y tienen India, tienen todo. Entonces, ellos se acercan, que es donde aparece Jack, Jack Disney, y su hermano era el director de la agencia, y llegan a hacer tratos y demás, y comienzan a llegar los franceses. Se forma entre Arnold Bilgor, de Turquoise Reef Group, de Don Adolfo Luque de parte de Shangri-La, y los señores Luque de Capitán Lafitte, que el Ernesto Luque y Jaime Luque. Y entre esos tres socios se hizo la agencia Turquoise Reef Travel, La Palapa. Bien bonita, mucha piedra, mucha madera, palapa, la verdad, preciosa la construcción. Y siempre de por sí en esta calle de la 38 tratamos de mantener ese tipo de construcción, ¿no? Y a mí me pusieron en cargo en esta oficina para trabajar con los americanos, los fuimos a visitar en sus hoteles y así. Con Arnold Bilgor dijimos, había la necesidad de dar el servicio de concierge en sitio. O sea, cuando llegara la gente, que hubiera un representante que pudiese irlos a ver y ofrecerles actividades y cuidarlos mientras estuvieran en su viaje. Entonces aparece la idea de Turquoise Reef Travel, que ya no era el grupo Turquoise Reef, que está en Evergreen, sino era Turquoise Reef Travel on-site en playa. Y ahí fue donde decidimos construir en terrenos de nosotros una oficina donde la gente pudiese llegar, que supiera toda la gente que estuviese
en la zona vacacionando, pudiese llegar para cualquier problema que tuviese o para contratar actividades y transfers, y movíamos a toda la gente que llegaba a través de Turquoise Reef Group, lo movíamos y lo atendíamos con Turquoise Reef Travel. Eso fue un proyecto que hicimos entre Arnold Bilgor, Firi Krubel, que es mi esposa, y yo. Y Firi fue la gerenta de Turquoise Reef Travel todo el tiempo que duró. Luego ella, como se embarazó, entonces lo dejó y llegó alguien más y tal. Me embaracé y me fui unos meses a Holanda, y en esto ya William empieza a tomar la agencia. Después de unos años, esta agencia cambia de nombre, se convierte en Mayazón. No, estuvo maravilloso, la verdad. Era una época muy bonito y con muchos amigos, ¿no? O sea, los vecinos éramos puros amigos, era una comunidad, la verdad, bien padre. Yo recuerdo mucho la 38 eso, ¿no? De que era la calle más verde desde esta época realmente, ¿no? Más cuidada en todos los sentidos, Wolf con su vivero, mucha palapa. Entonces, desde entonces ya era bastante bonita la calle, y que se fue mejorando, cada quien poniendo sus negocios o sus palapas, pero todo en ese estilo. Trabajamos mucho con una agencia que se llamaba de transportación, entre otros que se llamaba STP, y el dueño original era amigo mío, muy amigo mío, y también de Don Adolfo, un señor fantástico, el señor Sagastuma, que tiene 5 hoteles todavía muy bonitos en Guatemala, y agencia de viaje receptiva, y creó una agencia receptiva en Cancún, y a través de esa agencia los encargados manejaban todo la transportación de Turquoise Reef o de gente de Shangri-La, de clientes, si se les pedía la transportación. Si alguien además, a través de la agencia de Firi y William, quería rentar un coche, por ejemplo, para ir a Chichén, a Tulum, lo que sea, se podía hacer también, y les indicaba todo lo que había que hacer en la costa. Era disponible a través de esta palapita, ¿no? Y de STP también. Sí tal vez da un poco de tristeza que Playa haya cambiado tanto, ¿no? La 38, en cambio, sigue siendo la calle más bonita de Playa del Carmen. Eso definitivamente. Entonces, eso sí me da mucho gusto. Que esta calle sí ayuda a seguir promoviendo Playa del Carmen de alguna manera, ¿no? O sea, la ayuda para tomar las buenas fotos, porque eso es la calle así con el mar atrás, ¿no? Yo no participé personalmente mucho en el proyecto de la calle 38, ¿no? Seguí más o menos el proyecto, que esto fue más bien como lo explicaron los otros camaradas, Pedro y Wolf, explicaron muy bien lo que se hizo, y Don Adolfo también, ¿no? Yo pienso que la gente que tiene la suerte de conocer la calle 38 de Playa del Carmen debe quedar fascinada y buscar otras calles ligeramente similares en Playa del Carmen. Yo pienso que se les interesa más que ver muchos inmuebles, obviamente, ¿no? Es más sinónimo de un lugar de playa, además de una estación turística, y es una pena que no haya más conciencia en varios lugares para desarrollar un poco más distritos similares.
pero hasta obviamente Turquoise Reef Travel, cuando fallece Arnold Bilgor, termina su ciclo, y esta oficina, la misma oficina que está en la 38, pasó a ser Maya Zone, porque ya Maya Zone fue más o menos el mismo concepto, pero ya traíamos clientes de diferentes partes, no era solo Turquoise Reef. Tuvo algunos años y posteriormente entró Alturnat y vino Carlos Marín a preguntarme por la oficina, le renté la oficina a Carlos Marín, estuvo unos años Carlos Marín, luego vino la quinta, estuvo unos años la quinta, y así de allá pasó a ser la carbonería, y ahorita sí, el restaurante Perla Pichán, y es el restaurante que está funcionando ahorita. Yo llegué primero a Playacar a vivir y puse Alternative en el 99 en Plaza Antigua, allí en un local abajo, muy chiquito, creo que eran 30 metros cuadrados. Y llego aquí, pues llego a tomar varias decisiones, ¿no? Una es que ya nos quedaba muy chica la oficina allá. No decido mover tanto mis oficinas como yo moverme aquí. Se me da la oportunidad de rentar enfrente de donde iba a vivir, que es donde vivía Carlos Quintanar. Carlos Quintanar tenía un terreno con 3 casitas y él vivía en una de ellas y yo le rento 2 casitas para yo vivir en una y tener otra para invitados y también para una sala de juntas de lo que serían mis oficinas. Llego y de repente la palapa, que es la Perla Pichán, en ese entonces era una agencia que manejaba Firi, la esposa de William Luque, y por algún motivo deciden cerrar, ¿no? Y luego William hace un intento de hacer una pequeña agencia, y hasta que un día pues, recuerdo habérmelo encontrado, decirle, oye, estoy buscando unas oficinas, y además de que me encantaba el lugar, eran mis clientes y yo iba a verlos, y siempre dije, yo quiero una oficina así, ¿no? Y entonces surge la oportunidad de que me la rentara William, y ahí estuve por 4 años. Ahí teníamos, hasta hicimos nuestro taller, teníamos nuestro estacionamiento, y bueno, era un lugar hermoso, increíble, muy ad hoc, sí, muy hecho a lo que éramos nosotros. Nosotros vendíamos ecoturismo, y bueno, se creaba un ambiente, esa palapa, pues, se creaba un ambiente muy bonito, ¿no? Pues era precioso aquí, ¿no? Era muy selvático, todo muy padre, y lo más bonito es que había un vecindario, o vecinos muy padres, gente muy interesante, ¿no? Como los Luque, desde luego, Shangri-La, ¿no? William, que era mi vecino de al lado de mis oficinas, Carlos Quintanar, que tenía la tienda de buceo de Shangri-La, y bueno, luego estaba Wolf con la Cueva del Chango, luego Federico Cantú se volvió también mi vecino, Angie, y bueno, Pedro en ese entonces vivía atrás y trabajaba en Shangri-La. Estabas tú, Javi y Dani, y bueno, pues era un ambiente padrísimo, ¿no? Siempre que pienso en mis mejores épocas de playa, creo que esa fue la época más bonita, ¿no? Era como un sueño vivir en esta área. Digo, yo tenía la fortuna de vivir enfrente de mis oficinas, que eran 2 palapas, mis oficinas, que era otra palapa, y poder caminar a 100 metros a
a una de las playas más bonitas de Playa del Carmen. Y recuerdo cómo nos reuníamos todos las tardes, nos íbamos ahí entre Shangri-La y Las Palapas, pues ahí nos juntábamos, ¿no? Ya para nosotros venían a esta playa 30 gentes y para nosotros ya era mucha gente. Alternative empezó a crecer, ya no cabíamos otra vez. Primero en Plaza Antigua no cabíamos, empezamos con 8 camionetas y ya que estábamos aquí ya teníamos 30 y pues ya no daba, ¿no? Teníamos que empezar a estacionar las camionetas fuera de las oficinas, aquí en la callecita que está aquí, ¿no? Donde están las pizzas. Todo eso lo llenábamos de camionetas. Entonces ya dije, híjole, ya no cabemos, ¿no? Y ¿no? Ya teníamos 3 destinos. Y bueno, y a través de mis socios conseguimos un terreno en la carretera y a través de un crédito ya construimos las oficinas corporativas de Alternative. En el 2006 nos movemos allá. Creo que fueron los mejores momentos de Alternative en la calle 38. Siempre lo guardo con mucho cariño. Creo que ese cambio perdimos una esencia importante, esa es la realidad, ¿no? De volverte una empresa muy familiar, ¿no? Muy de amigos, ¿no? Muy de gente muy comprometida. Yo no digo que después no lo fuera, pero vuelvo a salirte de ese mundo tan natural, tan familiar, a volverte un mundo ya más corporativo, que sí era necesario por el tamaño, pero sí esta esencia tan bonita que vivimos en la calle 38, sí guardamos grandes recuerdos y una gran nostalgia. Yo creo que esos vecinos que estuvieron en la calle 38, que hoy siguen siendo mis amigos, eran personas que llegaron aquí a Playa, ¿no? Hace 30, 40 años y que vivieron un Playa, ¿no? Venimos aquí a buscar este lugar paradisiaco, natural, y es como que esa energía se mantuvo en este vecindario, ¿no? Y siempre se cuidó mucho, ¿no? Los árboles, ¿no? Que no se destruyeran los árboles, que se mantuvieran. Lo chistoso es que así era todo Playa, ¿no? Calle Corazón era así, la propia Quinta, partes de la Quinta eran así, pero como que aquí se guardó esa energía, se mantuvo y se guardó, ¿no? Sí, yo siempre digo, Playa del Carmen pudo haber sido como la calle 38, toda Playa del Carmen, pero desafortunadamente, ya sea la ambición, el desarrollo, los gobiernos, no lograron mantener esa parte, ¿no? Tan bonita, tan esencial de lo que era Playa del Carmen. Y la calle 38, pues sí, hasta hoy se lo mantiene, ¿no? Es un ejemplo de Playa del Carmen, es yo creo que la calle más bonita de Playa del Carmen, y que a pesar de que hay cosas que no han sido tan bien hechas como esta calle, sí debemos de pensar que el futuro de Playa del Carmen vaya hacia allá. O sea, creo que todas nuestras calles podrían ser así, si realmente nos los proponemos, tanto gobierno como empresarios y como ciudadanos, que mantener la naturaleza de este lugar, que es por lo que venimos aquí, si se mantiene, nos va a dar mucho mayor valor. Hoy la calle 38 es un ícono y yo creo que podríamos hacer muchas más calles así, lo podríamos multiplicar.
Bueno, yo regreso, más bien, bueno, ya había estado antes en Amacamarte, ahí empecé, pero fue un tiempo muy breve. Y regreso a la palapa de ahí, de la calle 38, una vez que Carlos Marín, que tenía Alternative, pues empezó a crecer, ¿no? Parece que pues empezaron a desarrollar un edificio nuevo, se cambió y entonces quedó la palapa libre. Ya fue cuando platicando con William, pues ya sabes, por toda la amistad que tenemos y eso, salió que ya había salido Carlos y le dije, pues te la rento y me dijo, adelante. Entonces, como venimos platicando en este capítulo, primero estuvo Turquía Free Travel, luego Mayazón, luego entró Carlos Marín y luego entré yo, en el orden en el que vamos, ¿no? Sí, ahí fue su inicio de esa palapa, que era lo único que había. Digo, pues, bueno, ya estaba la cueva también, en sus inicios, pero era la palapa también ya estaba. Pues dije, y lugar ideal para instalarme, obviamente platicando, la quinta ya estaba, pues ya estábamos muy posicionados y pues por muchos temas, pues era como una oficina muy ideal, principalmente la calle, la estructura de la palapa, la forma, todo, ¿no? Y entonces, pues ahí entro, y sí, la calle, pues no había variado mucho desde que yo estuve viviendo ahí, no, estaba solo la palapa, estaba la cueva del Chango y enfrente las casas de Federico y de Carlos Quintanar y hasta abajo Shangri-La, no había mucho, bueno, en la esquina de la Quinta del Campeón, eso sí. El campeón emblemático. El emblemático Campeón, sí, ahí estaba, era lo único que estaba. Ya me tocó la calle que había tierra, ¿no? Todavía no estaba adoquinada. Esa oficina, bueno, aparte de, era una oficina muy bonita, es muy inspiradora, la calle, todo, ¿no? Y entonces, pues precisamente con este mismo empuje que venía a la revista, pues también salieron a producir varios eventos, ¿no? Ahí nace el Fashion Playa, que hicimos un par de veces, luego que generó después, cuando ya fue después el Fashion Tulum. Obviamente nos tocaron en esa oficina organizar como 3 mundialitos, hicimos lo de la Rosca de Reyes. Fue esa etapa, pues fue una oficina muy productiva para nosotros, ¿no? Para la revista. ¿no? Sí. Sí. Pero era eso, ¿no? Era una calle que te inspiraba, todo. Pues obviamente todo mi staff de la revista, pues conviviendo con toda la gente de la calle que hemos visto en estos capítulos, con Wolf, con Pedro, en la cueva, con Shangri-La y todo, pues también, pues a pesar de ser empleados o estar trabajando ahí, pues eran parte de la comunidad, porque si tocaba sembrar o tocaba hacer algo a favor de la calle, pues ahí estaban todos como para participar, ¿no? Básicamente es una comunidad muy unida que llamaba también a gente y que inspiraba a otros a participar en la conservación de la calle. Después de toda esta etapa muy buena, después de estar saliendo ahí, pues llega la influenza en el 2009, abril del 2009, y pues fue muy difícil, ¿no? Creo que para todos en playa. Yo recuerdo que era en abril y sabíamos que iba a venir un bajón de todo, ¿no? Obviamente lo primero que tienes que hacer en una empresa es pues, bajar tus costos y eso, y había pues un costo de la oficina, todo, muchas cosas. Y pues ahí decidimos ya movernos, ¿no? Entonces a dejar la palapa con todo el dolor, porque era muy padre para nosotros estar ahí, pero pues por circunstancias del negocio y eso, pues la dejamos. Y realmente ya cuando ya salimos en el 2009, ya la calle empieza a tomar más fuerza. Obviamente ya empiezan a construir el pueblito escondido frente a lo que era Shangri-La, y también ya se empezaba la construcción de lo que es Villa 38, que se empieza a desarrollar toda esa parte de la calle, y que creo que el primer negocio de Vía 38 fuerte era la Piola, ¿no? En la esquina. Entonces yo cuando salgo ahí ya empezaba ese dinamismo de esa calle que ya se veía para dónde iba, ¿no? Entonces, muy padre, muy interesante, y a mí me da mucho gusto que la calle esté ahorita así como está. Yo llego en el año 2005 a abrir un despacho de abogados, obviamente leyendo todo el boom que existía en la época inmobiliario en Playa del Carmen. Me pareció una buena oportunidad para llegar y abrir un negocio que era justamente la abogacía. Sabía que había muy pocos servicios jurídicos al respecto, y entonces pues dije, es un buen momento de ir y aventurarse por allá.
Bueno, la calle 38 era una belleza, estaba la Cueva del Chango, estaba Macamarte, estaba La Palapa con un terreno alrededor lleno de selva precioso, como muy significativa ya desde ese entonces, ¿no? Era la calle 38, la Cueva del Chango pues era la esencia de playa, ¿no? Desde entonces, y creo que lo sigue siendo. Y me acuerdo de una anécdota muy curiosa porque estaba un día trabajando, estudiando algún caso, y mi oficina daba al jardincito que estaba atrás. Empiezo a escuchar ahí un ruido medio extraño, me asomo y un par de tucanes. No, ahí mero, ¿no? Enfrente de mi ventana, una cosa que tristemente hoy ya no se ve, pero en aquella época gozábamos de esos regalos naturales, ¿no? Sabía la existencia de Alternative porque, bueno, pues con Carlitos Marín tengo una muy buena relación, así que sabía que había estado Alternative, sabía que había estado tú, eh, y William, no, nada más. Inicialmente, pues llegaban clientes y se sorprendían de ver una oficina de abogados en una palapa, ¿no? Pero ya que entraban a la oficina decían, es un lugar precioso. Está el mezanino arriba, justamente custodiado por la escalera al lado izquierdo, una recepción muy bonita, que hoy es la barra del restaurante de La Perla. Y justamente atrás, ¿no? Había la puertita de acceso a la parte de atrás, pues ahí están propiamente las oficinas de mis abogados, de mis pasantes y la mía, ¿no? Cuando llegas a Playa del Carmen ya a vivir, pues sentí una vibra muy especial. Y poco a poco me fui relacionando con gente, conocí a Pedro, te conocí a ti, conocí a Carlos Quintanar, después a Jesús Acuña, que también vivió ahí, obviamente a Wolf, ¿no? Y a todo ese grupito tan tradicional en playa y tan original, ¿no? Y pues simplemente intenté por allá anexarme a ustedes, a ese gran grupo, y me empecé a llevar, ¿no? Obviamente cuando pasabas por la 38 sentías la vibra, insisto, esencial de playa, ¿no? Y cuando existió la posibilidad de moverse a esto y ver toda esa esencia de playa, pues evidentemente dije, yo quiero estar ahí. Cuando yo llegué, la quinta llegaba prácticamente hasta la Constituyentes. Lo que había después estaba empezando a desarrollar y, y bueno, pues había mucho verde, ¿no? Había muchos árboles, había muchos terrenos todavía con selva, y poco a poco se fueron desarrollando. De haberlo defendido como se defendió la 38, pues creo que Playa hoy sería otra cosa, ¿no? Creo que la devastación ha traído pues muchas desventajas al destino y pues bueno, ojalá se hubiera defendido la quinta como se defendió la 38. Hoy incluso creo que la quinta y la 38 son sumamente dispares. La 38 hoy es y sigue siendo esencia Playa del Carmen y la quinta dejó de serlo, ¿no? Cuando vienen visitas, los traigo a la 38. Obviamente, pues, insisto, es la calle icónica, ¿no? La quinta, realmente muy pocas veces me aparezco ya, incluso con visitas. Es muy triste caminar por la quinta, como te decía. Y pues me comentan eso, o sea, pasa simplemente cerca de la 12 y es una desgracia, el lugar es una desgracia, ¿no? Lo que era el hotel básico, lo que era toda esa parte era muy bonita y hoy pues hay un cascarón ahí abandonado que se ve sucio, que se ve muy descuidado, ¿no? Entonces, pues no es algo agradable. No llevo mis visitas a la Quinta Avenida por esa razón. A la 38, por supuesto. Mira, te voy a platicar lo que me gustaría y te voy a platicar lo que en realidad creo que va a pasar, ¿no? Lo que me gustaría es evidentemente que se unieran esfuerzos para efectos de retomar un proyecto que era muy viable, que era la Quinta Avenida de aquella época, eh, restituir muchas cosas que están destruidas, eh, trabajar muy de la mano gobierno con sociedad para volver a hacer la Quinta lo que era en aquella época un lugar precioso, un lugar mágico en realidad. Eh, Eso es lo que a mí me gustaría. Lo que en realidad va a pasar es que yo creo que cada vez se va a ir deteriorando más, por lo menos aquella parte de la quinta, ¿no? Del inicio pues hasta aquí, hasta la 38, justamente creo que no tiene un futuro muy prometedor. Creo que esa unión que siempre se clama entre gobierno y sociedad no va a pasar, porque desgraciadamente nuestros gobiernos son muy cortos, localmente, municipalmente, y no trabajan, en realidad no trabajan por el lugar, trabajan pues para hacerse de recursos para sí mismos en beneficio propio y no necesariamente en beneficio de la sociedad. Entonces, pues mientras le siga dando a esta gente riqueza, la van a seguir explotando de la manera que sea, sin importar si se cargan
¿no? La esencia o no del lugar. Ahora, por lo que respecta de la 38 hacia la 50, todo esto, creo que si nos unimos y mantenemos esa esencia como está hoy, pues podemos conservar lo que todavía está ahí, que está bien hecho, que está bien conservado, que se preocupan por el medio ambiente, hoy que hay una cultura mucho más viva de eso, pues creo que tenemos que unir esfuerzos más como sociedad, ¿no? Estas cámaras representativas de ciertas industrias, estas asociaciones, en realidad sirven de muy poco. La idea es muy buena, pero al final acaban, si bien no coludidos, sometidos al gobierno, ¿no? Y eso es lo que pues los lleva a hacer prácticamente una actividad nula. No representan en realidad los intereses de la industria que dicen representar. Simplemente pues van actuando y beneverando, ¿no? A los gobiernos que van llegando y al final pues no cumplen el objetivo, que es justamente representar una industria ante no solamente una sociedad, sino ante el propio gobierno, ¿no? Entonces, creo que si estas cámaras, esas asociaciones realmente cumplieran su función, otra cosa sería, ¿no? No nada más en playa, en general en el país. Es una cuestión de voluntad y de esfuerzo. Fíjate que en algún momento tuve la oportunidad de crear este, la sección de un colegio de abogados aquí en Quintana Roo. Fui el presidente fundador de ese colegio. Y bueno, me encontré con una gran idea, que era justamente colegiar la práctica de nosotros los abogados en el Estado, eh, para engrandecerla, para ponerla más seria, y resultó con muy poca participación de todos los abogados aquí, no nomás en Playa, sino en Cancún, en Chetumal. O sea, al final no logramos más de quizás 20 abogados que se unieran al esfuerzo, que a veces iban, a veces no, y a final de cuentas, pues es un fracaso, ¿no? O sea, triste, me duele decirlo, pero es un fracaso que cuando existen ese tipo de cosas, ese tipo de oportunidades, no las aprovechemos. Imagínate tú nada más un colegio fuerte, porque hay varios, aquí en el estado hay varios colegios de abogados. Imagínate uno nacional, fuerte, bien establecido, que pueda trabajar de la mano, ahí sí con sociedad, y sea un puente entre el gobierno y la sociedad, ¿no? Eso, tristemente, es una idea que hoy en día pues es muy lejana a la realidad. Volvemos a lo mismo, esas acciones, esas cámaras no funcionan por alguna razón, idiosincrasia, sometimiento, no lo sé, pero no funcionan. Totalmente de voluntad. Vuelvo a lo mismo, cuando tú llegas a esos niveles de influencia quizás sobre una industria, ¿sabes? Una práctica, pues la gente no sé qué pase si le falta la voluntad, si se empieza a ir de lo que entendemos como lado oscuro político, ¿sabes? Y acaban siendo políticos, diputados, todo tipo de cosas, y les gana el poder, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa voluntad que inicia como una buena intención, pues termina yéndose para el lado que no debe, ¿no? Efectivamente, cuando llegué a la 38 todavía estaba en evolución. Entonces eran pocos negocios, pero una calle preciosa, ¿no? Vaya, el amate vaya, es icónico, en todo Playa es icónico, es un gran árbol, no solamente como un ser natural, sino como un ícono de la calle y de Playa, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué y me maravillé, la primera vez que vi la calle 38 me maravillé, además la forma que tenía la calle, la fuente, el amate, todo eso, pues era naturaleza, insisto, era Playa en su esencia más pura, ¿no? La vi evolucionando, creo si mal no recuerdo, la primera evolución importante fue Pueblito Escondido o fue Vía 38 después, que ahí como que dije, híjole, a ver si no en la torre un poquito, pero gracias a los esfuerzos de la gente que ve aquí y que tiene su negocio aquí o tuvo su negocio aquí, pues se conservó y entiendo que fue un esfuerzo bastante intenso, ¿no? Y que hoy en día la gente respete esa parte de la calle me parece magnífico. O sea, la realidad es que siguen haciendo esfuerzos todos los que son propietarios de esta calle, tanto en negocios como de casa habitación, en cuanto a esfuerzos a conservarla. Entonces, creo que sí tienen todavía ese poder de decirle a la gente, no puedes hacer lo que tú quieras, tienes que respetar la calle. Y bueno, la gente que ha llegado posteriormente lo ha hecho, lo cual pues es un muy buen referente, ¿no?